Y luego tenemos la reparación. ¿Cómo se puede reparar la deuda que provocó un perpetrador en una generación anterior? Pues la forma de reparar es a través de pagar con una penitencia. Casos que he visto. Imaginar una persona, un antepasado que robó y se liberó de pagar ninguna consecuencia al respecto. Se libró de la cárcel y robó a la familia o robó a otras personas, perpetró y se libró de las consecuencias. Pues puede tener un descendiente que vaya a robar un banco, que vaya a robar a alguien, pero de una manera tan torpe que le van a terminar atrapando de manera muy fácil y se puede pasar pues entrando y saliendo de la cárcel toda la vida. Digamos que tenemos como dos tipos de ladrones o dos tipos de asesinos o dos tipos de maltratadores. Tenemos el perpetrador que de alguna manera es como que no paga nunca las consecuencias de sus actos, y tenemos otro tipo de perpetrador que sí lo está pagando y de manera reiterada, o que lo paga con un exceso. Personas que han robado poco dinero y han tenido que pasar muchos años en la cárcel de manera exagerada. Personas que cometieron un error y han tenido que pagarlo de manera desproporcionada a la dimensión del daño que causaron. Entonces esa persona no estaría pagando solo por sí mismo, por su error, sino que está pagando por el perpetrador de una generación anterior que se liberó de esas consecuencias. Entonces está reparando la deuda del perpetrador, asumiéndola en sí mismo y asumiendo consecuencias exageradas a sus actos de perpetración. Y otras veces ni siquiera ha perpetrado realmente, y es cuando meten a alguien en la cárcel habiendo sido inocente por una confusión, o te tocan vivir según qué situaciones de conflicto, siempre te están robando, siempre te están humillando, siempre te están agrediendo y no entiendes por qué. Entonces puede ser o que estés repitiendo por las víctimas que sufrieron lo mismo, o que estés reparando a los perpetradores de generaciones anteriores que se liberaron de las circunstancias, de las consecuencias, y estás cargando esa penitencia por tus antepasados. Y vas a la cárcel sin merecerlo. Y te pasa constantemente que te están robando porque alguien en el pasado familiar robó y se libró de las consecuencias, por lo que esa deuda no quedó compensada. Tenemos repeticiones y reparaciones, tenemos quien paga por lo que no debería de estar pagando, porque fue por algo que hizo un antepasado anterior, y luego tenemos los excluidos. Los principales excluidos de los sistemas familiares pues fueron los perpetradores. Personas a las que no se les reconoce como un miembro de la familia con derecho a pertenecer por sus actos malvados, por haber sido agresivos, violentos. Si nosotros nos quedamos con ese juicio de diferenciar los malos de los buenos y desde ahí excluimos a personas de la familia, eso va a dar lugar a que un descendiente se identifique con el excluido y repita el mismo patrón. Entonces, para que esto no suceda, debemos darle un lugar en nuestro corazón a todos los miembros de nuestra familia, independientemente de lo que hayan hecho o dejado de hacer. Tenemos que honrar toda la historia de nuestra familia, tanto a los que sufrieron como a los que causaron sufrimiento. Honrarlo porque aquello que ocurrió obedeció a energías, a tendencias y a lealtades que les superaron y que les condicionaron, que les marcó un guión de vida, que les marcó un personaje a interpretar. Si mantenemos juicios con quien fue perpetrador, puede ser que tengamos un hijo que se convierta en perpetrador, o puede ser que nos convirtamos nosotros mismos en perpetrador sin querer reconocerlo, o que atraigamos perpetradores que nos hagan vivir ese sufrimiento. Por eso es tan importante hacer un trabajo con la historia familiar.
Una constelación típica que solemos realizar los consteladores es poner personas que representen a los perpetradores y otras personas que representen a las víctimas de la historia de la familia y dejar que esas energías fluyan. Y en la constelación se van acercando, se van alejando. A veces las víctimas quieren venganza, a veces las víctimas solo quieren descansar, a veces los perpetradores quieren compensar las heridas y el dolor que hicieron, a veces los perpetradores sencillamente no reconocen que lo fueron, y dejar que esos movimientos se vayan dando por sí solos, sin buscar ninguna solución concreta. Simplemente es como ser testigos de ello, del daño que se hicieron los nuestros entre ellos. A veces unos asumieron un rol puro de perpetrador y otros un rol más puro de víctima, a veces fueron perpetradores y víctimas entre ellos. Poder ver esta imagen en una constelación y situarnos externamente nos permite luego después hacer un movimiento de honra, honrar todo eso que ocurrió en nuestros abuelos, bisabuelos y más allá, para quedarnos en paz con nosotros mismos y con ellos. Desde ahí muchas veces nos liberamos de esta tendencia inconsciente a repetir y reparar circunstancias del pasado que no nos corresponden. Entonces esta es una constelación muy potente en la que podemos ser testigos de cómo esas energías han influido en la historia de la familia para poderlo reconocer, honrar y dejarlo ahí en el pasado y crear un presente y un futuro nuevos y diferentes que no estén tan atrapados en estas energías de víctima y de perpetrador. Nos puede ayudar a hacer un estudio si tenemos información de quiénes han sido ladrones y quiénes han robado, quiénes han sido robados, quiénes han sido asesinos y quiénes han sido asesinados, quiénes han sido humillados y quiénes fueron humilladores. Y desde ahí entenderemos a lo mejor nuestras tendencias a posicionarnos en un lugar o en otro. Luego lo podemos honrar, respetar, dejarlo ahí y liberarnos para crearnos un destino nuevo y diferente para nosotros mismos y favorecer a nuestros descendientes. Y ante las propias agresiones que hayamos recibido nosotros a lo largo de nuestra vida, especialmente si han sido nuestros propios padres o miembros de la familia, debemos de ser capaces de generar la conciencia, si no queremos que eso nos perjudique toda la vida o que afecte a nuestros descendientes, de que aunque haya sido una violencia generada por seres humanos concretos, poderlo asimilar como destino, como si hubiera sido una enfermedad o como si hubiera sido un accidente. De esta manera nos liberamos de la etiqueta de víctimas. Es como poder decir esta frase sanadora: el daño que me causaste lo tomo como destino, me libero de ser tu víctima y te dejo a ti con la responsabilidad de ello. Estas frases nos pueden ayudar a quedarnos en paz con las personas que nos hayan perpetrado. Y ahora a continuación explicaré un ejercicio para que lo podáis contextualizar, que os pueda resultar sanador en esas experiencias en las que habéis sido víctimas de un perpetrador, o también trabajar el arrepentimiento en el caso que sintamos que hemos sido perpetradores de personas que no lo merecían o que eran inocentes respecto a nosotros.